6 de la tarde con 39 minutos. Estamos de regreso. Mauricio Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Igualmente. No sé si alcanza el choque entre el gobierno y la oposición. Ayer con la UDI, pero hoy día con algunos aspectos a partir del Partido Republicano. Hay una entrevista que dio Mara Cedini en Tele 13 Radio, en donde dijo que no iban a sacar una ley de esa lacuna que estuviera hecha a la rápida y que saliera mal, de alguna forma insinuando que esta actual está hecha a la rápida y mal, ¿no? Sí, y que preferían efectivamente no apurar las cosas. No sé si esto alcanza como para tensar las relaciones una vez más entre gobierno y republicano, entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, Mauricio. No sé cómo lo analizas tú. Sí, claramente que es una tensión, si es que uno se remite a algunas de las palabras de Cedini, dice, lo que vamos a hacer con el proyecto de esa laguna para Chile es fortalecerlo y corregir cualquier problema que tenga hoy día que está en discusión. Entonces, ¿de qué está notificando, creo yo, que se podría desprender de las palabras de la futura vocera? Es que el proyecto no se va a votar, por lo menos, o no se va a aprobar en esta legislatura. Al menos eso es lo que uno desprende de estas palabras iniciales de la nueva vocera, en el sentido de intentar perfeccionar el texto y no legislar a matacaballo, que ella lo dijo en otras palabras, pero se trata de eso precisamente. Sin perjuicio de que este proyecto se viene discutiendo desde hace una década aproximadamente, o sea, no es tan diferente en términos de tiempo a lo que se venía discutiendo con la reforma previsional. Este proyecto comenzó o tuvo su inicio, su iniciativa en el gobierno del presidente Piñera como esa laguna universal y todavía no sale del Congreso. Por lo tanto, ahí hay un primer punto que lo planteo en términos de duda respecto a si Cedini está notificando efectivamente que el proyecto no se va a votar en esta legislatura y que por lo tanto se va a discutir o examinar principalmente de acuerdo a la dimensión presupuestaria, dejándose para la administración que asume el 11 de marzo. Lo segundo, Matías, Rodrigo, no sé cómo lo ven ustedes, pero hemos tenido 2 o 3 reuniones entre el presidente saliente y el presidente entrante, y claro, a todos nos llama la atención y creo que es un ejemplo a nivel latinoamericano y por qué no a nivel mundial el hecho de que 2 presidentes polares ideológicamente estén en permanente conversación o comunicación. El punto es que eso no se está reflejando necesariamente en los resultados a nivel de agenda legislativa, al menos hasta ahora. Sí se notó un cambio de tono, por lo menos en el contexto de los incendios, en que el propio presidente Kast, al menos el presidente electo, señaló que no iba a entrar en ninguna polémica respecto a la forma en que el gobierno afrontó la emergencia, pero a nivel legislativo no estamos viendo resultados hasta ahora. Lo tercero es el problema de fondo, es decir, cuáles son las diferencias que hay en torno a este proyecto. Me parece, de acuerdo a la lectura que hice de la prensa, que la discusión central pasa por la viabilidad financiera, pero eso ya se discutió y ahora se suponía que el proyecto estaba listo para ser presentado en sala sin perjuicio de la ausencia del país del presidente de la Comisión de Educación del Senado. Y lo último es que, y esto es, por lo menos llama un poco la atención, no sé si es una estrategia deliberada o no, pero la UDI se está posicionando, está apareciendo como un partido mucho más duro con el gobierno y con un espíritu de bloqueo, al menos en este proyecto. Pero si uno se va, Rodrigo, Matías, a las bases fundacionales de la UDI y cree en este concepto de UDI popular, que es un concepto que, claro, se vio reflejado electoralmente después de la elección de Lavín como alcalde por Santiago el año 2000, en que la UDI comenzó a crecer de manera muy sustantiva en los segmentos populares, es una cuestión que el gremialismo viene elaborando desde mediados de los 60. Y la pregunta es, bueno, este tipo de proyecto de ley o
que se transforme efectivamente en ley. ¿A quién va a favorecer? Va a favorecer en principio a las mujeres y también los hombres que de menores recursos. O sea, esta es una política, y creo que el gobierno lo plantea así, es una política social de largo aliento, de largo plazo. Y si el argumento para oponerse es la viabilidad financiera, creo que eso es más una excusa que un argumento, por lo menos como se ha venido planteando hasta ahora. Quizás ahí hace más sentido la tesis Cataldo hoy día, Rodrigo Sánchez, que conversó con nosotros en la mañana aquí en Ahora es Cuando, que él derechamente acusó y dice esto fue para no darle un triunfo al gobierno, para bloquearle cualquier cosa que pudiera ser considerado un triunfo al gobierno en la última parte de la agenda legislativa, que quizás es ir un poquito lejos, pero entendiendo que tampoco se entiende muy bien cuáles son las diferencias, bueno, quizás puede ser un movimiento político de ajedrez. A ver, yo creo que el gobierno tiene absolutamente asumido que la administración del presidente Kast, independiente de las señales que dé en relación al impulso de esta iniciativa legislativa, evidentemente no le va a querer dar ese triunfo desde el punto de vista simbólico. ¿Y por qué? Porque el gobierno le ha dado tanta importancia al proyecto de Sala Cuna en la recta final, porque, ojo, o sea, de todas maneras, si uno piensa, y siendo un poquito más crítico quizás con la actual administración, que este proyecto realmente era importante, bueno, todas las fichas debieron haber estado mucho antes del fin del periodo legislativo y no hacer la tarea a última hora. No quiero con esto, de alguna forma, sacarle responsabilidad al Congreso, porque evidentemente aquí se ve en la mecánica de la presentación de los proyectos en las comisiones, de cómo finalmente esto no se ve durante la semana en la Comisión de Educación, las promesas que hizo la misma actual oposición en su minuto, incluso el propio senador García, el próximo ministro de la SECPRES, que se había comprometido a impulsar el proyecto con los suyos para que llegara a buen puerto. Finalmente nada de eso se cumplió, pero los esfuerzos del gobierno se están concentrando con todas sus fichas, obviamente, en esta última recta, y evidentemente los tiempos de reacción son prácticamente inexistentes. La futura ministra vocera dio señales muy claras en relación a la tesis del ministro Cataldo, porque ella, además de plantear que este proyecto evidentemente no se puede aprobar en las condiciones en que está, de manera apurada, sería un error, también reafirma que la iniciativa está en el plan de gobierno del presidente Kast. Entonces, a ellos en particular les da exactamente lo mismo que se apruebe hoy o se apruebe el 12, 13 o 14 de marzo. Mejor aún que se apruebe en esos primeros días del gobierno del presidente Kast, porque claro, va a ser un triunfo para esa administración con un Congreso nuevo que probablemente va a estar totalmente de acuerdo con aprobar ese proyecto. Porque darle esa victoria desde el punto de vista simbólico, bien sabemos que esta no es una victoria desde el punto de vista objetivo para un gobierno u otro, sino que es una victoria para las personas, para la gente, si efectivamente esto se aprueba, pero desde el punto de vista político, obviamente, las capas de pensamiento están en otro lado. El gobierno del presidente Boric con este proyecto podría terminar celebrando y diciendo, miren, nuestro legado está enfocado fuertemente en lo social, 40 horas, salario mínimo, ley de cuidados, etcétera, y aquí tienen Sala Cuna universal, Sala Cuna para Chile, lo destrabamos después de 10 años. No van a poder destapar champaña, no van a poder cerrar el gobierno con ese mensaje social positivo, y van a quedar con una serie de iniciativas trabadas en el Congreso y con las ganas, evidentemente, de haberlas aprobado. Ya se acabó el periodo legislativo, los días que quedan de marzo seguramente van a ser esos días de tensiones para negociar el próximo Congreso, la administración de la Cámara y el Senado, que son temas que se están conversando por estos días. Y la última esperanza, este llamado que hizo el presidente Boric hoy día en sus redes sociales, donde además de sacar al pizarrón nuevamente a la UDI, los insta a cambiar de actitud y aprobar el proyecto de Sala Cuna en marzo, yo creo que no va a ser oído por la actual oposición, futuro oficialismo, porque no hay ningún incentivo para que este proyecto se apruebe rápido en los primeros días de marzo.
Claro, y ahí abundar algunas cosas. Entonces la pregunta, y ahí Rodrigo seguramente tiene más informaciones, ¿de qué diablos están hablando Kast y Boric entonces? Es decir, si esto se trata solamente de una transición o hablar de una transición administrativa, no es necesaria la reunión entre el presidente electo y el presidente saliente. O sea, ni siquiera en el peor momento, cuando se transfirió el poder desde la dictadura al presidente Elwin, hubo reuniones y mucho menos relativa a transición administrativa. Si cuando llegó la concertación a la moneda, cuando llega Belisario Velasco, se encuentra con puras máquinas de papel picado. O sea, no hubo ninguna clase de reunión en el momento más crítico. Ahora han existido esas reuniones 2 o 3, pero no estamos viendo resultados, y eso habla mal de los dos líderes. Habla mal del líder actual por el hecho de no ser capaz de transmitirle al presidente electo la necesidad de aprobar este proyecto, porque es una cuestión de carácter nacional, ni del presidente electo para ordenar a sus filas. O sea, acá Boric no tiene que hacer un llamado a la UDI. Boric tiene que hacer un llamado al presidente electo para aprobar este proyecto de ley. Pero lamentablemente, y como muy bien lo escribió, lo relató Rodrigo recién, no hay ningún incentivo para que este proyecto sea aprobado por parte de la oposición. Y el que está haciendo, perdónenme, de tonto útil es la UDI. O sea, acá no aparece el Partido Republicano necesariamente oponiéndose como protagonista frente a este proyecto de ley. Son los legisladores de la UDI los que están poniendo la cara frente a esto y haciéndole la pega al Partido Republicano. O sea, la UDI todavía no se da cuenta la capacidad de domesticación, por decirlo así, que está ejerciendo el Partido Republicano sobre ellos, y están ocupando un rol que no les pertenece, que no les corresponde y que también resulta poco creíble. Por lo tanto, lo que yo haría, si es que fuese el gobierno, le instaría al presidente Kast a aprobar esto por una cuestión de carácter nacional, porque de lo contrario puede pasar otra cosa. Puede pasar que en la administración, en la legislatura siguiente, todo esto se da vuelta y el bloqueo sea, que es lo más seguro que pase, por parte de la nueva oposición. Y claro, yo pienso lo siguiente: si es que Kast no está dispuesto a jugarse parte del capital político suyo reciente, que es muy alto considerando los apoyos que tiene la opinión pública para aprobar este proyecto de ley, sabiendo que se le puede devolver la mano en la próxima legislatura, rechazando todos los proyectos que le envíe, mi única conclusión es que el presidente Kast sigue creyendo que el Congreso no es tan relevante como todos nosotros creemos, que fue una de las afirmaciones más polémicas que realizó durante la campaña. Si esto es cierto, entonces el próximo gobierno probablemente tenga una anemia legislativa deliberada, en el sentido de no involucrarse en los conflictos propios del Congreso y funcionar con las leyes y las instituciones que existen, es decir, un gobierno única y exclusivamente de gestión política, económica y social, tal como lo planteó el presidente electo al momento de presentar a su gabinete, en el que de hecho expuso 2 emergencias adicionales. Yo tengo esa gran sospecha, y lo digo por las palabras del presidente Kast en su minuto, respecto nuevamente a que el Congreso no es tan relevante, que en su minuto se confundió con gobernar por decreto. Pero acá a lo mejor el diseño, nos vamos a encontrar con un diseño muy atípico, que claro, no va a ser, porque mira, la izquierda generalmente es muy buena para plantear gobiernos transformadores, ¿verdad? Gobiernos reformistas, y esto lo hemos visto desde la década del 60 en adelante, ¿verdad? Por una parte, incluso antes con el Frente Popular. Los gobiernos de derecha, en cambio, se presentan como gobiernos que ofrecen soluciones, que es gestión fundamentalmente, y que no son tan dependientes de lo que se apruebe o lo que no se apruebe en el Congreso. Pero en el caso de José Antonio Kast podríamos tener una situación aún más extrema, en el sentido de que el Ejecutivo deliberadamente, como acabo de señalar, nos informe de que el Congreso no va a ser la arena de discusión política.
La arena de discusión política va a estar concentrada única y exclusivamente en el gabinete, en los ministros, en los subsecretarios y en los jefes de servicios encargados de llevar adelante las políticas públicas dirigidas hacia la resolución de las emergencias. De eso probablemente no se estén notificando ahora, de lo contrario no se entiende. O sea, claro, yo comprendo el análisis que hace Rodrigo, lo comparto y lo suscribo y lo subrayo, que no hay incentivos para aprobar esto, ¿verdad? Pero si uno piensa y dice, chuta, yo como gobierno también voy a presentar proyectos de ley y quiero que me los aprueben, la señal que debiese enviar es, voy a poner la otra mejilla y voy a aprobar este proyecto de ley, aunque eso implique un punto político para el gobierno de turno. Y yo te Pero contrario garantizo... significa, oigan, yo voy a gobernar, no necesito mucho el Congreso y lo voy a hacer vía gestión política. Y yo te garantizo, Mauricio, que si eso ocurriera, y considerando también la importancia que le ha dado desde el punto de vista simbólico el presidente Boric a este proyecto y a las reuniones que también de alguna forma él ha convocado con el presidente electo José Antonio Kast, también le daría el punto. Y al momento de aprobarse, o más bien al momento de promulgarse ese proyecto, él diría, también le quiero agradecer al presidente electo José Antonio Kast por haber impulsado a los suyos para aprobar esta iniciativa. Eso te lo doy firmado. El tema es que, claro, aquí también pienso que se quiere respetar un poco este ADN con el que José Antonio Kast llega al gobierno. Él no es precisamente de una centro derecha que se caracterice por ser una oposición tibia al gobierno del presidente Boric. Él es electo siendo una oposición durísima al presidente Boric. Y si está tan convencido de que la iniciativa contenida también en su propio plan de gobierno se puede impulsar y aprobar en su administración y llevarse el 100% del crédito por eso, bueno, claramente va a ser una jugada política y no se va a poner en riesgo este beneficio si está convencido efectivamente de que van a estar los votos y que la iniciativa ya agotó su discusión legislativa, porque todo indica, al menos leyendo los argumentos más bien técnicos, que este proyecto ya está listo. O sea, más allá de los reparos que fueron solucionados con indicaciones, no hay grandes conflictos y todo parece indicar que esto tiene que ver más bien con algo simbólico. Oye, yo les quería también trasladar en estos minutos que quedan a esta suerte de presentación que hemos tenido del gabinete de José Antonio Kast hoy día, con una entrevista de Mara Cedini que tú la mencionabas, Matías, en T13 Radio. Déjame destacar, antes de que sigas, que mucho más sólida que la entrevista con La Tercera, con un mensaje clarito que de hecho repercutió durante todo el día en torno a Sala Cuna, sin lo que fue el traspié de su entrevista el fin de semana con El Diario. Sí, y quiero recalcar también que ella trata de sacarse la chapa del sin filtro, y ella plantea a Mara Cedini hablando en tercera persona, Mara Cedini mucho más que sin filtro. Ok, pero es interesante ver también otro, no es un debut porque ya lleva varios días desplegados, pero podríamos decir una irrupción interesante por parte del ministro de Vivienda, Iván Poduje, en un seminario donde él habla acerca de las reconstrucciones del Biobío, producto de los incendios, en un tono sumamente ejecutivo. Cifras, plazos, mira, se usarán equipos con experiencia del 27F, tendrá un costo de 648 millones, ninguna víctima queda fuera, plazo cúlmine para diciembre de la finalización de las obras han damnificado. O sea, toda esta planificación matemática como una suerte de carta Gantt perfecta que vamos a ver si se cumple, y además con dos mensajes que podríamos decir más bien políticos muy fuertes. Primero, el titular que hemos leído durante todo el día: ustedes que le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar. Eso sobre temas de las trabas que eventualmente pueden existir en materia de reconstrucción, de levantar viviendas. O sea, aquí el medio ambiente, la agenda verde, importante, sí, pero no más importante que la calidad de vida de las personas y, por supuesto, la necesidad de reconstruir sus viviendas, que en el fondo es parte de sus vidas. Pero otro mensaje que ha pasado un poco colado. Él dijo también en esta instancia: tenemos como contraejemplo, como lo que no hay que hacer, siempre es bueno tener lo que no hay que hacer, Viña del Mar, donde se hizo todo lo que no hay que hacer, equivocado. Se tomaron todas las decisiones equivocadas. Es un ejemplo muy relevante porque, ojo con esto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue a exponer una exposición surrealista donde ella cuenta cómo hacer las cosas. Lo pueden ver como un dato freak. O sea, ahí
salió un poco el Iván Poduje sin filtro. ¿Ya? Porque claramente, o sea, yo me imagino que debe tener una muy mala evaluación en relación a la gestión que tuvo la alcaldesa, que, ojo, alcaldesa que también ha sido muy crítica con el gobierno en materia de reconstrucción por los incendios en Viña del Mar. Pero la forma en la que él plantea esta crítica es con un lenguaje, esto de hablar de datos freak, de surrealista, bueno, parece ser un poquito innecesario. Claro, ahí solamente abundar en lo que dices tú, Rodrigo, sobre todo en la primera parte, esto de entregar cifras, plazos, metas, objetivos con esa planilla, casi con una planilla Excel. El problema de eso es que el gobierno se puede convertir en un gobierno Adán. Es decir, le sacan la hoja de cálculo y va a quedar totalmente desnudo, va a quedar vulnerable frente a la oposición y va a producir muchísima rotación ministerial. Jugarse única y exclusivamente a la gestión vía ministerios implica que la oposición va a estar muy pendiente de los resultados y la opinión pública también. Y un ministro, ya lo sabemos, no es capaz de resistir esa presión simultáneamente. Si todos los huevos están puestos en el Ejecutivo, en los ministros, y eso no funciona, cuidado que podemos tener una ronda muy seguida de cambios de gabinete. Sí, y ojo con el factor Congreso. Hoy día conversamos en la mañana con Juan Marcelo Valenzuela, el futuro jefe de bancada del Partido de la Gente, y el mensaje era bien claro. O sea, no lo dijo con esas palabras, pero en el fondo lo que apuntaba a la derecha era se lo farrearon a la bancada del PDG. No al no. Ese otro indicador, Mati, ¿te fijas? Ese otro indicador de que puede que a este gobierno no le interese. Estemos en una pantomima. O sea, puede ser que al gobierno no le importe realmente la Congreso. Claro. Cuestión que, si tú me dices, oye, desde la teoría de los presidencialismos, sobre todo en presidencialismos bicamerales, lo que nos enseña la teoría es que siempre los presidentes deben construir contingentes legislativos suficientemente amplios con el fin de aprobar su proyecto de ley, pero a lo mejor el error está ahí. Proyectos de ley. En una de esas, insisto, vamos a tener anemia legislativa. Y porque estos no son, este gobierno, Mati y Rodrigo, desde el punto de vista originario, no está preparado, no viene preparado para presentarse como un gobierno reformista. No viene para eso. Ellos vienen a resolver una emergencia. Por lo tanto, el Congreso puede ser un compañero, pero no va a ser parte central de la organización que va a tener el próximo gobierno. Mauricio Morales, como siempre, muchísimas gracias, pues. Que esté muy bien. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Chao.